Hola, me llamo Tony. Bienvenido al canal Tony Cine, donde hago las compilaciones dinámicas de los errores técnicos y lógicos, agujeros de guión, clichés y sinsentidos de las películas populares. Prometo que va a ser interesante. Y si te gusta, no te olvides de suscribirte al canal para estar al corriente de los nuevos episodios. Cada suscripción me motiva a crear más y más videos para ustedes. El clásico, por primera vez el personaje importante se debe mostrar de modo que su cara no sea visible, se complementa con el otro. La película comienza con la escena que el espectador verá en el final. Justo en medio del episodio en el aeropuerto, una raya azul aparece en el fuselaje del avión. El logotipo de la empresa TWA con dos rayas rojas apareció en 1975, 5 años después de que Freddy trabajaba en el aeropuerto como cargador. Ya era una estrella de rock en ese momento. Los cineastas podrían haberse molestado en hacer que los ojos verdes de Rami Malek con ayuda de las lentes fueran de color marrón oscuro como los de Freddy. Eso también se aplica a Roger Taylor, que tampoco es de ojos azules. La historia de Freddy fue reescrita desde el principio. Conoció a Mary Austin mucho antes del día en el que se unió a la banda. Ella era la novia de Brian May, con quien compartía un apartamento. Aún más, Roger y Brian conocieron a Freddy a finales de los años 60 en el colegio, ya que Freddy, como ya se había dicho, compartía un piso con Brian y junto con Roger vendía la ropa de segunda mano en Kensington Market. Además, estos dos viajaron a Liverpool especialmente para ver cómo cantaba Freddy en la banda Ibex, pensando en si aceptarlo a Queen o no, e incluso se unieron a él en el escenario. Y aquí es un transeúnte al azar a quien ellos nunca habían visto antes. Lo curioso es que en ese momento los había estado convenciendo furiosamente durante al menos un año para que lo aceptaran como vocalista, y ellos lo rechazaban obstinadamente hasta que Staffel los dejó, así que no hubo una maravillosa coincidencia al estilo de casualmente me acerqué a ustedes justo en el segundo en el que se quedaron sin cantante. Seguro que los miembros reales de Queen consultaron esta película, todo lo que acabamos de ver fue inventado. Nací con 4 incisivos adicionales. No solo Freddy tenía el número normal de incisivos, muchos creen que toda esta historia con la anomalía dental simplemente fue inventada posteriormente. Seguimos contando super cinefallos. John Deacon no era parte de Smile durante su primera actuación con Freddy. Lo aceptaron solo un año más tarde después de haber probado a 3 bajistas antes de él. Además, la banda ya había sido renombrada con éxito en ese momento. Sí, este incidente con el soporte roto no ocurrió durante la primera actuación de Freddy, sino mucho más tarde. Contra las manecillas del reloj, John. John Deacon no sabe en qué dirección girar tornillos de los autos. ¿Cuánto ofrecerán por esta camioneta? ¿Hablas en serio? Las palabras del personaje son diametralmente opuestas a lo que sucede un segundo después. Es bastante extraño ver a principios de los años 70 la película M-Tech, producida por una empresa fundada un cuarto de siglo más tarde. Deberían haber escrito BASF. Trabajando en el primer álbum, Freddy canta la canción Seven Seas of Rhye, porque los autores aparentemente no saben que existía entonces solo como una breve parte instrumental, y fue grabada con voces para el segundo álbum, en el que la banda trabajó un año más tarde. Y porque en el 1972 en las paredes se ven los discos con el logo de la empresa EMI Records, fundada en julio de 1973. Entonces el nuevo nombre es Queen. Como su Alteza Real. Freddy renombró la banda como Queen casi inmediatamente después de que comenzó a cantar en ella, y ciertamente no durante la grabación del primer álbum 2 años más tarde. La esquina doblada de la página se enderezó sin ayuda, y luego el álbum comienza a cambiar de posición bajo la cabeza de Mary por sí solo. La heroína se mira en el espejo para verse no a sí misma sino a la cámara. La banda aún no lanzó ni un solo álbum, pero en casa Freddy está interpretando Lazing on a Sunday Evening, escrita para el cuarto álbum Night at the Opera 3 años más tarde. El clima nublado como siempre se vuelve soleado en un segundo y luego regresa. Chicos, escúchenme, va a ser playback. Solo deben hacer lip sync. Sabemos tocar los instrumentos. Claro, porque todos los miembros de la banda eran unos niños tan ingenuos que hasta el último momento no sabían del playback, que era obligatorio para la televisión en esa época. Cuando Freddy le daba este anillo a Mary, lo había puesto en un montón de cajas anidadas, comenzando con una muy grande. No me digan que tenían la costumbre de acostarse a hacer el amor sin cerrar la puerta de entrada antes. Mary se puso el anillo al dedo anular, unos segundos después este se movió al dedo medio
medio por sí solo. Los autores de la película decidieron ni siquiera mencionar que la primera gira de Queen en los Estados Unidos salió muy mal, cuando Brian May se encamó con hepatitis, y muestran la segunda como un debut. Durante la gira estadounidense mostrada, Queen no actuó en la ciudad de Denver, debería haber confundido con Dallas. Los Estados Unidos ya adoran a Queen, todos sus boletos están agotados, así que el líder del equipo puede salir tranquilamente a la calle para llamar desde un teléfono público y nadie lo notará excepto los camioneros lujuriosos. La canción Fat Bottomed Girls no podía sonar durante la gira estadounidense en 1974. Fue lanzada en el álbum Jazz en 1978. A Freddie le muestran obstinadamente como un fumador empedernido en el que se convirtió solo en los años 80, cuando ya tenía una nueva imagen. El clima nublado fuera de la ventana no corresponde en absoluto a la brillante luz del sol que cae en la habitación desde la calle. ¿Que el álbum más caro de su tiempo fue grabado en un gallinero así? Me imagino dónde fue grabado el más barato entonces. Y la banda no se mudó a la granja para grabar A Night at the Opera, lo habían hecho el año anterior para grabar Sheer Heart Attack. Todos los platos que acababan de estar delante de Brian y John desaparecieron de la mesa en un instante. Freddie le pide a Roger que cante cada vez más alto, por lo que este último canta las mismas notas en cada toma. A grabar voces, la banda no solo usa un micrófono completamente diferente al que estaba ahí, sino que además lo apunta al techo, aunque con este modelo hay que cantar directamente al extremo. Ray, tú hiciste Dark Side of the Moon, ¿no? Así es. El álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd no puede tener el logotipo de EMI, fue lanzado por Harvest Records. Además, si este disco lleva la marca de la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos, significa que se vendía en los Estados Unidos, donde fue editado por Columbia Records. Dura una eternidad, 6 malditos minutos. Pobre de tu esposa, si crees que 6 minutos son una eternidad. No creo que alguien sea tan grosero con el productor ejecutivo de una compañía discográfica, e incluso apague las colillas encendidas frente a su nariz. Y esto a pesar de que de toda la banda fue Freddie el que era famoso por sus buenos modales. Y Queen nunca tuvo asuntos con un tal Ray Foster con la voz de Shrek, él simplemente fue inventado. Y el ejecutivo real de EMI por el contrario estaba encantado con la banda. Y no solo que nunca se peleó con ellos, sino que de hecho era su admirador. Wow, incluso le rompieron la ventana con una piedra. A los 4 solo les queda golpearlo para completar el cuadro. Todo eso parece especialmente conmovedor teniendo en cuenta que la banda no solo nunca dejó EMI con un escándalo, sino que fue editada ahí durante toda su carrera. Metieron la pata incluso con el DJ. Cuando Kenny Everett trabajaba en Capital Radio, se afeitaba el bigote limpiamente, dejándose solo la barba. Sigamos adelante. Cuando vemos el concierto en Edimburgo en 1976, a juzgar por las trajes y toda la decoración, ya era 1977, cuando el grupo promocionaba el álbum News of the World y Freddie actuaba en más a cuadros. Además, entre los conciertos de fines del decenio de 1970, por alguna razón aparece un evento en Río, aunque en Brasil Queen actuaba solo en los años 80, y especialmente en Río en 1985, en el mismo año en el que tuvo lugar el famoso Live Aid. ¿Y entonces? ¿Está gay? La película finge que Roger vio por primera vez a Freddie con bigote al mismo tiempo que el espectador. Quédate a cenar. ¿Qué se te antoja? No puedo. Esposa, hijos, ya sabes. Roger Taylor se casó en 1988. La canción Super Freak no podía sonar en la fiesta de 1980, fue escrita en el 81. Tampoco se olvidaron de reescribir la historia de Jim Hutton. No solo no conoció a Freddie después de una fiesta en casa en los años 80, sino en un club gay unos años después, sino que además no hubo nada entre ellos, y les tomó otro año y medio conocerse, por así decir, un poco mejor. Y nunca era camarero, era peluquero en un hotel lujoso. Ahora aplaudan en el tercer golpe. En cuanto a esta canción, los cineastas cometieron el error más grave. Era 1980 y la composición We Will Rock You con patalear y aplaudir ya había sido escrita hacía 3 años y lanzada en el 1977 en el álbum News of the World. Cuando Freddie comenzó a interpretarla ni siquiera tenía bigote todavía, deberían haber visto el videoclip. La sombra del camarógrafo con la cámara cae sobre Brian, como era de esperar. El despido de John Reid es una tontería desde la primera hasta la última
última toma. En primer lugar, nunca se peleó con Freddy y se fue pacíficamente una vez expirado el contrato. Y en segundo lugar, lo hizo en 1978, unos años antes del momento mostrado. Además, fue Reed quien salvó a Quinn de un manager ladrón real que puso a la banda a media ración, sobre quien Freddy incluso escribió la canción Death on Two Legs en su tiempo, la auténtica encarnación de la injusticia cinematográfica. Cuando Reed sale del auto, se puede ver que este Lincoln Town Car, rediseñado en el 85, entrará en producción unos años más tarde. La inconsistencia es sorprendente. En su última conversación con Freddy, John Reed menciona una entrevista con MTV. Tenemos la entrevista con MTV y... E inmediatamente se nos muestra que Deacon acaba de componer Another One Bites the Dust, aunque esto sucedió un año antes del estreno de MTV. Tienen algo que corresponde a la realidad, directores de películas biográficas. Freddy sostiene una cerveza en su mano derecha y una hoja con el texto en la izquierda. En la toma siguiente cambian de lugar e inmediatamente regresan. Y luego otra hoja aparece en la mano de Freddy de la nada. ¿Cómo podía Freddy encontrar tantos Jims en el directorio? Si Jim es el corto para James. Esto es lo mismo si en el directorio español fuera escrito Pepe en lugar de José. La escena dramática en la que Freddy se peleó brutalmente con toda la banda sin olvidar insultar a cada uno de ellos es una completa tontería. El artista se puso a trabajar con un álbum en solitario de común acuerdo sin un indicio de pelea, y luego todos juntos procedieron al álbum The Works, literalmente en el mismo año 1983. Además, Taylor y May lanzaron álbumes en solitario incluso antes que Freddy, y Taylor trabajaba en su segundo álbum solista en el mismo estudio con Freddy, y este último incluso cantó coros en su canción Killing Time. Y más que eso, en la película Freddy graba el proyecto solista Mr. Bad Guy después del álbum The Works, con la canción I Want to Break Free, aunque en realidad lo grabó antes de The Works. En una palabra, distorsionaron cuidadosamente casi todo lo que era posible. Cuando Freddy está trabajando en el álbum en solitario, uno de los músicos tiene un keytar que vino en una máquina del tiempo de mediados del diseño de 1990. Editor, estás borracho, vete a casa. Cuando Beach está hablando por teléfono con Paul Prenter, durante toda la conversación, este último está sentado en la casa de Freddy bajo las escaleras. De repente se teletransporta al estudio, pasan unos segundos y él vuelve a estar bajo las escaleras. Los cineastas se olvidaron de quitar del horizonte de Múnich el rascacielos construido ahí casi 2 décadas más tarde. Creo que Mary es demasiado seca para una persona que vino sin paraguas de la calle, donde está lloviendo a cántaros. Al mismo tiempo logró mojarse notablemente de regreso al taxi. Incluso la lluvia no es un obstáculo para la poderosa luz de la luna, porque la luna siempre cuelga por debajo de las nubes. No te quiero. ¿De qué hablas? No te quiero en mi vida. Otro error. Paul no fue despedido en vísperas de Live Aid. Esto sucedió solo un año después. E incluso entonces no fue despedido porque no le contó a Freddy sobre el concierto, sino porque vendió en secreto la información personal sobre la vida del artista a un periódico británico. Y por supuesto nunca concedió entrevistas reveladoras en la televisión. Hablas de Live Aid. Ya anunciaron a todas las bandas, Freddy. Ya es tarde. Una declaración interesante, dado que allá por principios del 85, en una conferencia de prensa, Bob Geldof mencionó a Queen como uno de los primeros en participar en Live Aid. Freddy, no quieren saber nada de ti. Siguen muy molestos. En cuanto a la reunión de la banda ya casi disuelta, aquí hay una discrepancia asombrosa. No solo no se separaron en ese momento, sino que incluso acababan de lanzar su nuevo álbum The Works, e incluso realizaron una gira mundial de su apoyo, actuando de manera brillante y coherente como nunca antes, y estando en la cima de la popularidad. Freddy le dio una palmada a Brian en la pierna a pesar de que estaba sentado demasiado lejos para poder alcanzarlo sin agacharse. Desde ahora, cada canción, no importa quién la componga, música, letra, es de Queen. No de uno de nosotros, solo de Queen. Nada de eso. El siguiente álbum, A Kind of Magic, contenía la indicación del autor de cada canción, a excepción de One Vision. La autoría se volvió conjunta solo comenzando con The Miracle. No hemos tocado juntos en años. ¿Cómo es que no tocaron en años? Terminaron la gira The Works Tour hace 3 semanas, habiendo dado 48 conciertos en los 5 continentes. El cantante descubrió que tenía SIDA no en el 85, sino al menos un par de años más tarde, y en ese momento no solo el mismo Freddy estaba seguro de que estaba sano como un roble, sino que muy probablemente realmente lo estaba. Lo contraje. ¿Contrajiste qué? SIDA.
Incluso si Freddy estuviera realmente enfermo y lo supiera, todavía no le diría nada a nadie. Ocultaba muy bien su enfermedad a todo el mundo, incluido el grupo, durante otros 2 años después del diagnóstico, y lo contó a sus más cercanos solo en el 89. Cinefile con el clima. Cuando Freddy busca a Jim para ir con él a la casa de sus padres, se ve claramente que es finales de otoño, e incluso casi todas las hojas se han caído de los árboles, aunque este episodio se desarrolla junto antes del concierto Live Aid, que tuvo lugar a mediados de julio. Los músicos bajando del escenario no se parecen ni remotamente a los Dire Straits que actuaban en ese momento. Por una vieja tradición, el mismo momento del comienzo y del final de la película fue filmado de maneras completamente diferentes. Primero Freddy sube al escenario solo, luego acompañado por su banda pisándole los talones, y antes de salir se da la vuelta y mira a los demás participantes detrás de sí, aunque al comienzo de la película en el mismo momento sube al escenario sin demorar. El camarógrafo que filmaba a Freddy con el piano se situó 2 metros a la izquierda de donde realmente estaba. ¿Y qué es esta pausa tan dramática de 1/4 de minuto? Si Freddy empezó a tocar enseguida sin dar largas. En el concierto Roger Taylor tiene el peinado completamente diferente al que realmente tenía cuando actuaba ahí. David, Mary y Jim observan la actuación desde un lado del escenario, desapareciendo de este lugar de vez en cuando. En la multitud en el concierto Live Aid, muchos llevaban carteles con palabras Queen y Queen Works, que por alguna razón no se ven en esta película. Pero se ve un tipo con una gorra con el logo del club de béisbol Milwaukee Brewers del año 2000. Durante la actuación de Queen, la gente empezó a hacer donaciones que instantáneamente alcanzaron la marca de 1 millón de libras gracias a este grupo en particular, a pesar de que esto sucedió mucho tiempo después, cuando David Bowie desde el escenario les recordó a los espectadores que no se olvidaron de hacer una donación. Durante la presentación espectacular real de Freddy, todos estaban demasiado pegados a las pantallas para hacer llamadas. Cuando Freddy en realidad daba vueltas alrededor del camarógrafo, ni siquiera pensó en darle una palmada en su trasero. Muchas gracias por ver, suscríbanse a mi canal Tony Cine, dejen sus comentarios, pongan sus likes y compartan los videos para que los vea más gente. Todo eso es muy importante para mí y eso me ayuda a crecer y hacer nuevos videos para ustedes. También no se olviden de ver otras recopilaciones de Cinefiles de las películas populares.